Buenas. Vamos a hacer un repaso general de los 3 trabajos que mandé hasta el momento para que aquellos que no se pudieron unir al Meet por algún motivo tengan un poquito de explicación, aunque sea. En principio, la materia de administración de personal se trata sobre los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador. Eh, Vamos a ver cuáles son las herramientas que tiene el empleador tanto para dirigir a su empleado como las herramientas que tiene el empleado para cuestiones relacionadas con su labor o con sus derechos dentro del trabajo. Para esto vamos a hacer un pequeño repasito. Vamos a ver el concepto de trabajo. El concepto de trabajo siempre va a estar relacionado con hacer algo, modificar algo. También se relaciona muchísimo con la cuestión de tener algo. Cuando uno tiene trabajo, se siente digno, se siente completo, por lo tanto, el trabajo se relaciona con tener no solo bienes económicos, que el trabajo nos da la posibilidad de poder adquirirlos a través de nuestro sueldo, sino también con una cuestión de plenitud, por decirlo de cierta manera, ya que una persona de una determinada edad, mayor de 18 años, cuando no tiene trabajo, puede hasta sentirse como en falta con la sociedad. A su vez existen 2 tipos de trabajo, el trabajo humano y el trabajo productivo. El trabajo humano es el trabajo que responde básicamente a una necesidad. Es el trabajo que realizan las personas y que tiene una utilidad propia, que forma parte de un proceso productivo, pero que a su vez nos da no solo un producto final, un producto terminado, sino también nos da la satisfacción a nosotros de saber que realizamos algo que contribuye al proceso productivo y a la sociedad. En cambio, el trabajo productivo es el trabajo que se relaciona más con los medios tecnológicos, con la utilización de nuevas maquinarias. Este trabajo comenzó en los últimos tiempos, o sea, fue avanzando en los últimos tiempos a medida de que fueron avanzando las herramientas, de que fueron apareciendo las nuevas tecnologías, las computadoras, las máquinas y demás. Y si bien fue reemplazando un poco el esfuerzo humano, el esfuerzo físico, el esfuerzo del cuerpo humano, también fue dejando muchas personas sin trabajo. Pero bueno, tiene sus consecuencias y sus beneficios. La consecuencia es que, bueno, reemplaza al ser humano en un montón de tareas, pero el beneficio es que por lo general esas tareas eran tareas de fuerza o que llevaban mucha fuerza física del hombre, que hacía que las personas terminaran teniendo eh, una vida útil más corta, menor, ya que eh, uno ponía tanto esfuerzo de su cuerpo que se terminaba agotando antes. Piensen en lo siguiente, ¿no? En la antigüedad las personas no vivían como por ahí pueden llegar a vivir ahora hasta los 80, 90 años. ¿Por qué? Porque el trabajo era un trabajo de fuerza mucho mayor al que se usa ahora. Ahora bien, con este surgimiento de, del nuevo trabajo productivo, de las nuevas tecnologías y demás, también surge el trabajo en los nuevos sistemas capitalistas, que lo que tiene son varias consecuencias, como lo es la explotación, que es una de las consecuencias del trabajo en la era capitalista. ¿Qué significa esto? Y básicamente que la persona que me domina en la relación laboral, o sea, mi jefe, me puede explotar no solo con el horario de trabajo, sino también con los medios y las herramientas que me brinda, y además con la paga, ¿no? Por supuesto. A su vez también surge
lo que se conoce como la rutina, que esto ¿qué significa? Y significa que los empleados terminamos realizando la misma actividad siempre, hasta de hecho nos marcan por dónde debemos circular y por dónde no, el horario de entrada y salida. Hay muchísimas cuestiones que nos marcan nuestros empleadores que hacen que nuestro trabajo se convierta en una rutina. Y esto lo que produce es en el empleado una especie como de desgano, depresión y demás. También tenemos lo que se conoce como la burocracia, que es cuando uno sí o sí está bajo el mando de otra persona y esa otra persona está bajo el mando de otra persona y así se da una cadena de burocracia en la que siempre estamos respondiendo para otro, ¿no? Nuestro trabajo siempre va a estar dependiendo de una persona más arriba nuestro que nos indique qué hacer y qué no hacer. Bueno, y por último tenemos lo que se conoce como la alineación, que es cuando se despersonaliza el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que vos pasás de ser una persona, un ser humano, a ser un número, básicamente. Para nuestro empleador somos un número. Si yo me voy de mi puesto de trabajo, sé que atrás mío va a haber 20, 30, 40, 50 profesores queriendo tomar esas horas de trabajo. Por lo tanto, no nos sentimos por ahí, como trabajadores, no nos sentimos indispensables, no nos sentimos importantes en lo más mínimo. Y esto es lo que se produce por esto que conocemos como la alineación. Ahora bien, estas son las consecuencias del trabajo en el mundo capitalista. Pero a su vez también, a partir del siglo XXI, surgen otras cuestiones también relacionadas al trabajo en el mundo capitalista que son sumamente importantes, como lo es el desempleo, que es la falta absoluta de trabajo, el subempleo, que es un empleo que no es por tiempo completo, o sea, se hace por menos tiempo, o está mal retribuido, o sea, está mal pago. También surge la precarización del empleo, que es cuando no tenemos las garantías o las condiciones dignas en nuestro lugar de trabajo, como podría ser, no sé, trabajar en un lugar en donde la escalera no tenga el antideslizante, entonces yo corro riesgo de caerme cada vez que subo bajo la escalera, eh, o en donde no haya un baño con agua potable para poder higienizarme las manos. Eso es precarización del empleo. Y después, otra de las consecuencias son el trabajo virtual y el teletrabajo. El trabajo virtual es el trabajo que se realiza a la distancia, a través de medios tecnológicos o de medios virtuales, y el teletrabajo es el que se realiza ya a una distancia aún mayor, como por ejemplo los que nos llaman por teléfono para ofrecernos servicios, no sé, de Telefónica o de Claro, que suelen ser personas de Córdoba o de Santa Fe y que nos damos cuenta por la tonada de que no son personas de acá de Buenos Aires. Esas personas están trabajando para empresas que sí están ubicadas acá, pero desde sus provincias. Esto es lo que se conoce como teletrabajo. ¿Qué es lo malo de esto? Y lo malo de esto es que pagan mucho menos. Por eso hay mucho trabajo de esto, de call center y demás, porque se paga mucho menos el sueldo de lo que se pagaría si vos tenés que movilizarte para venir a trabajar. Bueno, y por último, les voy a explicar lo que les mandé en la última actividad, en la actividad que mandé hoy. Vamos a hablar sobre el derecho al trabajo y las fuentes del derecho laboral. Las fuentes del derecho laboral son aquellas cosas que le dan origen al derecho laboral, o sea, en las que se funda el derecho laboral. ¿En qué se funda o qué es lo que tiene en cuenta? Primero, en principal, y la fuente más importante de todas es la Ley de Contrato de Trabajo, que es la Ley 20.744, que en esta ley vamos a encontrar todos los derechos y todas las obligaciones del trabajador y del empleador. Están también dictaminadas las licencias que se puede tomar el empleado,
tanto la licencia de maternidad como cualquier otra licencia. Más adelante igual vamos a hablar un poco de licencias. Pero bueno, la principal fuente es la ley de contrato de trabajo. Pero después existen otras fuentes, como por ejemplo los estatutos profesionales. Cada gremio puede tener a su vez un estatuto en el que se regulan determinadas actividades. Nosotros, por ejemplo, tenemos el estatuto docente y nos regulamos por el estatuto docente. Pero, a su vez, el estatuto docente no puede ir en contra de la ley de contrato de trabajo. Puede mejorarla, pero nunca quitarle algún derecho que esté en la ley de contrato de trabajo. Podríamos decir, la ley de contrato de trabajo establece que la edad para jubilarse es de 60 años. 55 y 60, depende. Bueno, el estatuto profesional del docente establece que la edad para jubilarse, es de 50. O sea, nos está mejorando ese derecho. Nos podemos jubilar antes. No podría nunca poner de edad jubilatoria 65 porque estaría empeorando un derecho que ya está constituido en la ley de contrato de trabajo. Después van a tener los convenios colectivos de trabajo, que son un conjunto de normas también que se establecen y regulan una actividad o un sector determinado. Aquellos que no cuentan con estatutos, como el caso nuestro que sí contamos, pueden contar con convenios colectivos, como en el caso de los ferroviarios, creo, o los camioneros tienen convenios colectivos en los cuales se rigen determinadas cuestiones de su actividad propia, y que esto lo que hace es que se les da como una especie de participación a los trabajadores a la hora de realizar esos convenios colectivos. Digamos, no es que es algo que establece nada más la patronal o los patrones, sino que también hay una participación de los empleados a la hora de armar el convenio colectivo de trabajo correspondiente a esa actividad. En ellos van a regular, obviamente, todas las características de su labor, y también van a regular cómo van a actuar en caso de algún conflicto que haya dentro de su lugar de trabajo. Bueno, y por último, la última fuente del derecho laboral son los laudos, que son normas obligatorias, que las decide un tercero, no las decide los trabajadores, como en el caso de los convenios colectivos, y que ese tercero sí puede ser el Ministerio de Trabajo. Lo mismo, hay determinados gremios laborales que se rigen por laudos. No todos nos regimos por lo mismo, pero sí tengan en cuenta de que la ley suprema para el derecho laboral siempre va a ser la ley de contrato de trabajo. Bueno, continúo entonces. Tenemos las fuentes del derecho laboral y ahora vamos a ver cuáles son los principios del derecho laboral. Tenemos un primer principio que es el principio protector. Estos principios lo que hacen son formas que tiene el empleado de sentirse protegido por la ley. Entonces prohíbe determinadas cuestiones al empleador, al jefe, le prohíbe determinadas cuestiones para que no pueda abusar de su poder sobre nosotros. Convengamos siempre que el empleador tiene un poder sobre nosotros, sobre los empleados. ¿Por qué? Porque son los que nos pagan el sueldo. Entonces, muchas veces nosotros, por no perder nuestro trabajo, preferimos agachar la cabeza y aceptar cualquier cosa, pero tenemos que saber que la ley nos ampara, que tampoco es que pueden hacer cualquier cosa con nosotros, ¿no? Bueno, uno de estos amparos que nos da la ley es el principio protector, que es un criterio de tutela que lo que dice básicamente es que existen 3 reglas para que nosotros nos sintamos seguros dentro de nuestro lugar de trabajo. Una primera regla que se aplica cuando tenemos que interpretar una norma en una cuestión, por ejemplo, en un juicio laboral, hay que interpretar una norma que se puede interpretar de varias maneras. Siempre se va a interpretar de la manera que sea más beneficiosa para el empleado. Si la norma dice, por ejemplo,
no sé, que las vacaciones se pueden tomar en un periodo de... Las vacaciones de verano se pueden tomar en el periodo de diciembre a marzo, se puede interpretar ampliamente. O sea, siempre que esté dentro de diciembre y marzo, yo me podría tomar las vacaciones. Ahora, si yo voy a un juicio laboral porque no me están dando las vacaciones y llega a fines de marzo, obviamente este principio de qué manera se va a interpretar de la manera más favorable para mí y me va a decir, bueno, no, tiene razón, se tendría que haber tomado las vacaciones antes. Después tenemos una segunda norma que es la aplicación de la norma más favorable, que ahí ya abarca cuando hay dos normas distintas, voy a aplicar la que sea más favorable para el trabajador, nunca para el empleador. La ley nunca ampara al empleador, al jefe, siempre ampara al trabajador, que es la parte más débil de la relación laboral. Bueno, y por último, la condición más beneficiosa es una regla que protege los derechos ya adquiridos. Por ejemplo, nosotros no hay ningún convenio que establezca que tenemos que tener un recreo de 10 minutos, no sé, a las 2 horas de dar clase. Pero siempre se dieron 10 minutos después de 2 horas de dar clase, porque hay que descansar la voz y otro montón de cuestiones que tienen que ver con lo físico también y la salud del docente, ¿no? Por un ejemplo. Ahora con todo esto se modifica la presencialidad y demás y no estamos teniendo esos 10 minutos. Esos 10 minutos de recreo no están legalizados, pero es un derecho que yo ya adquirí porque hace 10 años, 15 años, 20 años que venimos trabajando teniendo un recreo. ¿Yo puedo pelear por ese recreo de 10 minutos? Sí, por supuesto, porque la ley me ampara a través de este principio protector y de esta regla de la condición más beneficiosa, ampara que yo tengo un derecho adquirido que es descansar mi garganta después de 2 horas de dar clases. Espero que lo entiendan por ahí. Después tenemos un segundo principio, que es el principio de la irrenunciabilidad, que básicamente lo que dice es que no podés renunciar a ningún derecho que vos tengas. Si a vos tenés el derecho de tener vacaciones pagas, a vos no puede venir el jefe y decirte, bueno, ¿te querés tomar vacaciones? Tómatelas, pero no te las pago. Porque te estaría pidiendo que vos renuncies a tu derecho de vacaciones pagas. Por lo tanto, este principio lo que aplica es para eso, para que vos es irrenunciable cualquier derecho que vos tengas. Después tenemos un tercer principio, que es el principio de continuidad, que lo que dice es que muchas veces cuando uno empieza a trabajar el contrato es verbal, o sea, no firmamos un contrato en papel y no nos dicen una fecha de límite o de término de ese contrato de trabajo, no es que nos dicen te contratamos por 3 meses o por 4 meses. Yo cuando empiezo a trabajar doy por hecho de que ese trabajo es por tiempo indeterminado, o sea que mi trabajo va a continuar en el tiempo. Después de trabajar 3, 4 meses no me pueden venir y decir, no, pero vos estabas a práctica o estabas a prueba y terminó tu tiempo de prueba y te vas, te echamos. Porque en sucedido ese caso yo le puedo hacer un juicio laboral que obviamente lo voy a ganar porque yo no tenía firmado un contrato de trabajo en el que establecía que estaba en 3 meses por prueba y es mi palabra contra la de él y en esos casos siempre va a regular este principio de continuidad que lo que dice es que si no hay un tiempo establecido y firmado, yo doy por hecho de que mi contrato de trabajo es por tiempo indeterminado. Bueno, después tenemos el principio de la primacía de la realidad, que este principio lo que dice es que siempre va a prevalecer lo que sucede realmente y no lo que esté escrito. Por ejemplo, yo puedo tener un contrato firmado de que trabajo 6 horas diarias, pero en realidad mi jefe me dice, bueno, el contrato es por 6 horas y en el recibo de sueldo figuran 6 horas y vos quedate 2 horas más que yo te las pago en negro. ¿Yo lo puedo hacer? Por supuesto que lo puedo hacer. Mucha gente trabaja en esas condiciones. Ahora, si yo voy a un juicio laboral porque me despiden, cuando me despiden a mí me van a indemnizar por 6 horas que son las que figuran en el recibo de sueldo. Entonces yo voy a ir a un juicio laboral y voy a decir, no, mirá, yo quiero la indemnización por las 8 horas porque yo hace años que laburo 8 horas, no 6. ¿Lo voy a ganar al juicio? Sí. ¿Por qué? Porque el principio lo que dice es que primacía la realidad y no lo que está escrito. O sea, yo tengo 2 testigos que dicen que me quedaba 8 horas y no 6, el del kiosco y el colectivero, que era el que me levantaba siempre a la hora de salir del trabajo. Yo ya tengo 2 testigos que dicen que yo trabajaba 8 horas y con eso yo le voy a ganar un juicio laboral
por más de que en el recibo y en el contrato figuren 6. Después tenemos el principio de la razonabilidad, que este principio abarca al razonamiento de las personas y lo que dice es que ambas personas deben actuar bajo la razón, digamos, no ser irracionales. Ni yo hacer nada para perjudicar a mi jefe o a la empresa, ni mi jefe hacer nada para perjudicarme a mí. Nada, regula la relación en base a la característica de la razón de las personas. Y por último, el principio de la buena fe es muy similar al principio de la razonabilidad, se vinculan mucho, ya que el principio de la buena fe lo que dice es que tanto mi jefe como yo debemos actuar en buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Y en toda relación siempre va a estar implícita la confianza. Entonces, esto de la buena fe significa en confiar en que mi jefe está haciendo lo mejor que puede y él tiene que confiar en que yo como empleada estoy dando todo de mí para poder llevar adelante el trabajo. Esos son los 6 principios en los que se avala el derecho laboral para amparar a la parte más débil, que como les decía recién, siempre la parte más débil es el empleado. Entonces estos 6 principios están para eso. Y bueno, y después lo que tenemos son los sujetos del derecho laboral, que son 2, por supuesto, el empleador y el empleado. El empleado siempre tiene que ser una persona física, o sea, un ser humano. En cambio, el empleador puede ser una persona física como una persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una persona física como uno o una persona jurídica como una sociedad anónima, una SRL o demás. Y después vamos a ver que si bien nosotros como empleados tenemos muchísimos derechos, el empleador tiene lo que se llama como facultad de control y dirección del empleador, y esta facultad lo que le da es determinados derechos a los empleadores para poder controlarnos a nosotros. De hecho, la primer facultad es la facultad de control, que es la facultad que se ejerce de poder controlarme a mí en mi horario de entrada, de salida, de ver por dónde circulo dentro de la empresa y demás. Ellos tienen el derecho de controlarnos, obviamente pueden controlarnos. Después tiene la facultad de reglamentar la actividad, que lo que dice es que puede poner determinadas reglas para que la empresa funcione mejor. Está en todo su derecho de poner reglas. La facultad de modificar las formas y las modalidades de trabajo, o sea, él establece reglas, pero después las puede modificar según la conveniencia de la empresa. También a su vez puede modificar hasta mi puesto de trabajo, mi lugar de trabajo, siempre y cuando me mantenga la misma carga horaria y el mismo sueldo. Me pueden contratar a mí como, no sé, empleada administrativa por 8 horas y después se dan cuenta de que dentro del área administrativa no hacía falta tanta gente y me necesitan, no sé, en el área de operarios, ¿me pueden mandar? Sí, me pueden mandar. Siempre y cuando a mí me respeten la categoría administrativa, me paguen el sueldo como administrativa y me respeten la carga horaria de 8 horas. Pero bueno, él tiene la facultad esta de modificar las formas y modalidades de trabajo. Y después, por último, tiene la facultad disciplinaria, que es la facultad que tiene de poder sancionarnos si nosotros nos mandamos alguna macana. Si no cumplimos con alguna de las reglas que él nos impone, nos puede sancionar, por supuesto que sí. ¿Para qué sirven las sanciones? Porque cuantas más sanciones tengan nuestras, o sea, cuantas más sanciones tengan nuestras, nos pueden despedir con justa causa y no indemnizarnos en el caso de un despido, ¿no? Bueno, y después por último tenemos los derechos y obligaciones de las partes, en donde nos encontramos con las obligaciones del trabajador, que la principal obligación del trabajador es la de trabajar, o sea, la de prestar tu fuerza de trabajo para el trabajo que fuiste contratado. Después tenemos que acatar las órdenes y las instrucciones que nos den nuestros superiores, por supuesto. También tenemos la obligación de conservar nuestros útiles y herramientas de trabajo. Cuando trabajamos en una empresa que nos brinda uniforme, ropa de trabajo, zapatos de trabajo y demás, nosotros lo tenemos que cuidar, es nuestra obligación cuidarlo, no porque ellos nos lo regalen, nosotros no los vamos a cuidar. Después tenemos que, dice, actuar con diligencia el cumplimiento de sus tareas. ¿Qué quiere decir esto?
emplear toda mi fuerza de voluntad en hacer el trabajo como corresponde. Después tenemos que cumplir con el horario asignado, por supuesto. Y después existe una obligación de prestar auxilio extraordinario en caso de peligro grave. Si la empresa se está prendiendo fuego, yo no me voy a quedar a salvar los papeles de la empresa, pero sí, si hay algún compañero que está en riesgo, se supone que debería de ayudarlo, es lo que dice esta obligación. Y después lo último es abstenerse de realizar ejecuciones y negociaciones por nuestra propia cuenta. Si trabajo para Coca-Cola, no puedo quedarme con Coca-Cola y venderlas a menor precio del que se vende en el mercado, porque de esa manera no estaría cumpliendo con esta obligación, que es la de abstenerme de hacer negociaciones por mi cuenta. Bueno, y después tenés las obligaciones del empleador, que la principal obligación es la de mantenerme sano y salvo, a mí como empleado, procurar que no sufra ningún daño físico ni patrimonial. Después tiene el deber de seguridad, que es el que consiste en observar que estén todas las disposiciones reglamentarias para que yo trabaje en un lugar digno y no corra riesgos. Después tiene el deber de reintegro de gastos y resarcimiento de daños, que esta obligación se refiere a los gastos que yo tenga que realizar para hacer mi trabajo. Por ejemplo, sacar una fotocopia. No la voy a pagar yo de mi bolsillo, la tiene que pagar él, el jefe, ¿no? Por supuesto. Después tenés el deber de protección, alimentación y vivienda. Esto no se da en todos los trabajos, pero sí en los trabajos en los que te tenés que trasladar. Si a mí me piden que vaya a trabajar a Monte Chingolo, me tienen que dar una vivienda en Monte Chingolo, porque yo trabajo acá y tengo una casa acá. Ahora, si me piden por una cuestión laboral que me traslade a un lugar muy lejos, me tienen que brindar un lugar en donde dormir. Por eso se llama este deber de protección, alimentación y vivienda. Después tiene el deber de ocupación, está obligado a darte algo para hacer. No hay nada que haga peor psicológicamente a la mente de un trabajador que estar al pedo en su lugar de trabajo. Porque vos estás en tu lugar de trabajo pensando podría estar cocinando, durmiendo, lavando, planchando, comprando o con mis hijos o lo que fuera. Por lo tanto, te tienen que asignar una tarea sí o sí. Están obligados a través de este deber. Después tiene el deber de cumplir con las obligaciones a favor de los organismos previsionales. ¿Qué es esto? Hacer los aportes correspondientes para la jubilación, para la obra social y para el sindicato. El empleador lo tiene que hacer, tiene que pagar por nosotros para la obra social, para la jubilación y para el sindicato. Y después tenés el deber de trato igualitario y no discriminatorio, el que le pone un límite en caso de que nuestro jefe haga una diferencia, ya sea por raza, por color, por sexualidad, por género, etc. Y después, por último, el deber de reconocer la propiedad intelectual de los trabajadores. Este deber es más que nada para los trabajos que están relacionados con la física o con la química, en la que uno a veces haciendo determinadas cuestiones laborales termina haciendo un descubrimiento de, no sé, una nueva crema, de una nueva vacuna o lo que fuera. No la puede el empleador, no la podría patentar bajo su nombre cuando la descubrí yo. Así que bueno, estos son los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador. Espero que lo hayan entendido un poco mejor. Y si no, cualquier cosa, cualquier duda, ustedes ya saben que me pueden consultar.